Bueno, aquí estamos de nuevo y vamos a seguir con los temas que tienen que ver con matrices. En este caso, el ejercicio que vamos a analizar es el ejercicio 6. Lo que tenemos acá es una casa de repuestos, como dice el enunciado, que tiene 30 artículos y 4 sucursales. Vamos a poner atención en la parte de abajo, en la nota, donde dice que cada una de estas sucursales tiene un stock inicial y esto viene en una matriz que ya viene cargada. Esto lo vamos a hacer en principio como ejemplo y después vamos a ver que podemos darle valores iniciales de distintas maneras. Para empezar, vamos a definir la matriz, tal como dice aquí, de artículos. En el ejercicio dice 30, pero vamos a tomar para el ejemplo 8 artículos, ¿sí? Y vamos a decir que tiene 8 artículos por 4 sucursales. Esto quiere decir que la matriz va a tener 8 filas, una fila por cada artículo, y cada columna va a corresponder a una sucursal. O sea, si estamos, por ejemplo, en la fila 3, columna 1, ¿sí? Columna 1, fila 3, lo que tenemos en la intersección de esa fila y esa columna va a ser la posición que corresponde al stock del artículo 3 en la sucursal 1. Por ahora, esta matriz está vacía, pero vamos a imaginar que inicialmente la recorremos y le damos un valor inicial de stock a cada artículo en cada sucursal de 20 unidades. Y ahí tenemos una matriz donde el contenido es el stock, la fila nos indica de qué artículo estamos hablando y la columna nos indica de qué sucursal. Bien. Lo que nos dice además este ejercicio es que hay dos tipos de movimientos, entrada y salida. Entonces, cada vez que ingresa un movimiento, vamos para esto a hacer un ejemplo con el registro de movimientos. Cada vez que nos informan un movimiento, nos dicen de qué artículo se trata, de qué sucursal, si es una entrada o una salida, y cuántas unidades. Siguiendo el ejemplo, ¿de qué artículo estamos hablando? Del 4. Por lo tanto, estamos en esta fila. Fíjense que en el enunciado dice que los artículos van entre 0 y 29. En esta instancia, y para facilitar la comprensión y la resolución del problema, el artículo no hay que corregirlo ni hay que buscar nada. Directamente, el artículo que me informan, si cumple con la validación, o sea, si está entre 0 y 29, quiere decir que ese mismo valor ingresado es el que nos sirve como índice para indicarnos de qué fila estamos hablando. Lo mismo pasa con la sucursal. En este caso, la sucursal 2 corresponde a esta columna. Entonces, la intersección de artículo 4 y sucursal 2 es esta posición. Vamos a darle color para saber de qué posición estamos hablando. Ahora nos tenemos que fijar en el movimiento. Si es una salida, quiere decir que estas 15 unidades van a tener que ser descontadas de las 20 existentes. Fíjense, la forma de enunciar esto, si nuestra matriz se llama
matriz de artículo por sucursal, en la posición que corresponde al artículo, rm.art, vamos a marcarlo así, esa es la fila, y la posición que corresponde a la columna, estamos hablando de la posición 4.2, que es la que está coloreada en el ejemplo, tendremos que sumar, si acá hubiese sido una E, o sea, una entrada de mercadería, y en este caso vamos a tener que restar las 15 unidades. Fíjense que no declaramos índices adicionales. Estamos usando como índice la información que ingresó en el registro de movimientos. ¿Sí? Una vez que aplicamos esta acción, acá ¿qué debería quedarnos? Lo que tenía la posición en la matriz, menos 15. O sea que ahí pasarían a quedar 5 unidades. Sigamos con el ejemplo. Si acá hubiesen ingresado artículo 1, sucursal 3, entrada, cantidad 17, al aplicar esta sentencia, estaríamos teniendo que sumar 17 en la posición 1, 3. Fila 1, columna 3. Estaríamos ahí. A los 20 que teníamos, tenemos que acumular 17 nuevos, o sea, van a ser 37. Fíjense cómo se va modificando el stock en la matriz que teníamos original. Un detalle más. Por acá habla de que el dueño desea un informe que muestre la cantidad de stock de cada artículo en cada sucursal y además una lista de los artículos indicando el código cuyo stock total sea igual a 0 o menor que 0. Quiere decir que se acepta stock negativo. Esto es bastante habitual porque muchas veces no están registradas las entradas, pero viene alguien a comprar. Si la mercadería está, se entrega y cuando aplicamos la operación en el registro de stock, nos va a quedar negativo. Cuando se haga el balance y se registren todas las entradas, eso debería quedar resuelto. Vamos a suponer ahora, en otro ejemplo, que para el artículo 6, por ejemplo, nos informan que en la sucursal 2 o en la 1 hay una salida de 45 unidades. Ya que estamos, vamos a centrar esto también para que quede todo parejito. Ahí está. ¿Qué tendríamos que hacer en este caso? En la fila 6, si aplicamos esta misma sentencia que tenemos aquí, vamos a colorearla para que se distinga bien. De acuerdo al movimiento sería una salida de 45 unidades en la fila 6, columna 1. O sea, lo que hay menos 45 haría que acá nos queden menos 25. Vamos a seguir con el mismo criterio de ponerle un color a aquel que modificamos. ¿Se ve la forma de ir actualizando los valores en la matriz? Bien. Veamos qué más nos piden. A ver, esto por un lado lo que nos permite es ir registrando los movimientos que los vamos a ir leyendo. Vamos a centrar esto también. Que los vamos a ir leyendo
del archivo de movimientos, ese que está provisto junto con la práctica. Ese archivo tiene un montón de registros, tiene mucho más que 20 o 30 movimientos, y el detalle es que ustedes los van a tener que validar. ¿Qué quiere decir? Que si acá, por ejemplo, me hubiesen ingresado artículo 15, sucursal 4, sucursal 3, independientemente de lo que me hubiesen ingresado aquí, no deberíamos procesarlo porque lo que dice el enunciado es que no hay que considerar aquellos movimientos que no son válidos. Este 15 no es válido para nuestro ejemplo. En el caso del problema planteado que hay 30 artículos, si me hubiesen puesto el artículo 45 o el 32, sería la misma situación. Este movimiento no deberíamos procesarlo, no tendría que impactar en el stock porque no tenemos forma de hacerlo. Así procesamos todos los movimientos hasta que vamos a tener una matriz con el resultado. Supongamos que aplicamos movimientos y en algunos casos nos quedó 0. Vamos a poner 0 en varios lugares. En algún otro vamos a poner -3. Y veamos qué nos dice. El dueño desea un informe que muestre la cantidad en stock de cada artículo. No me está de cada artículo en cada sucursal. Esto querría decir que yo al final tendría que poder recorrer por filas, ¿sí? Y decir, el artículo 0, en la sucursal 0 tuvo 20, en la sucursal 1 20 y así sucesivamente. Después, cuando cambio de fila, tendría que poder decir, el artículo 1 tuvo 20 en la sucursal 0, 20 en la 1, 20 en la 2, 37 en la 3. Y así hasta recorrer la matriz completa. En este caso, sí tenemos que recorrer toda la matriz por filas, indicando para cada artículo cuánto hay en cada sucursal. Además, me pide una lista de los artículos indicando el código cuyo stock total sea igual a 0 o menor que 0. ¿Qué quiere decir el stock total? El stock total va a ser la suma del stock de todas las existencias de un mismo artículo en todas las sucursales. En este caso, ¿cuál sería el stock total del artículo 0? 80. ¿Y el stock total del artículo 1? 20, 40, 60, 97. ¿Qué pasa, por ejemplo, vamos a modificar un poquito esto, vamos a decir que acá, por ejemplo, había -30 quedaron. ¿Cuál sería el stock total del artículo 6? Sería 20, menos 25, menos 5, más 20, 15, menos 30, menos 15. En este caso, el stock total es menos 15. ¿Y qué nos está pidiendo? La lista de artículos cuyo stock total sea igual o menor que el 0. Entonces, en ese caso, a medida que vamos recorriendo, tenemos que ir obteniendo la suma de toda la fila. Si el stock es menor o igual que 0, tenemos que mostrar y decir, bueno, el artículo 6 tiene un stock total que está en esas condiciones. ¿Se entiende la idea? Esto lo pueden hacer de dos maneras. Se puede hacer primero una recorrida que muestre toda la matriz y después una recorrida que haga los totales. Ahora bien,
si nosotros vamos recorriendo la matriz por filas, ¿nos podríamos definir un vector auxiliar donde vayamos acumulando a medida que recorremos las filas y vamos mostrando al mismo tiempo, nos vaya haciendo el acumulado de cada fila? ¿Qué les parece? Ahí ya lo hemos calculado. Acá tendríamos 60, 57. Este sería un vector auxiliar que podríamos declarar de manera tal que podemos aprovechar la recorrida de la matriz por filas para obtener los totales de ese vector. Y una vez que mostramos el stock de cada artículo en cada sucursal, podemos hacer una recorrida por ese vector auxiliar y en los casos en los cuales el contenido de esa posición sea menor o igual que 0, mostramos la posición que se corresponde con el artículo del cual queremos avisar que nos quedamos sin stock. Bien, vamos a ver una pequeña ayuda con respecto a la definición de la matriz y cómo la recorreríamos, por ejemplo, para asignarle el stock inicial. Una primera cosa es que tenemos que declarar el tipo de dato con el cual vamos a ingresar la información del archivo. Eso ustedes a esta altura ya deberían poder manejarlo. Van a tener que declarar un archivo de movimientos con ese tipo de dato y a medida que van leyendo los registros, ir aplicando los movimientos. Lo que quiero mostrarles en este caso es, primero, cómo declaramos la matriz para el ejemplo que vimos, de 8 artículos por 4 sucursales. Y ahora, ¿cómo hacemos para darle valor inicial al stock? Una forma sería decir, bueno, llamo una función que sea inStock, a la cual le tengo que pasar la matriz de artículos por sucursales, ¿sí? Y le vamos a pasar el topeart, ¿sí? Bueno, vamos a pasarle ambos topes. Ustedes ya vieron en alguna clase anterior que es obligación, cuando declaramos una matriz en una función, poner todas las dimensiones salvo la primera. inStock, que recibe de tipo entero, vamos a llamarlo mat, y acá podemos poner esto, la primera vacía, y la segunda, sí o sí vamos a tener que ponerle topesuc. ¿Habrá una forma de evitar esto? Sí. Hay una forma que es ver una matriz como un vector donde están acopladas una fila atrás de la otra. O sea, si tenemos una matriz de 8 por 4, sería equivalente a un vector de 32. Pero bueno, ese es otro cuento y para otro momento. Bien, ahí tenemos el primer parámetro. Perdón. Ahora vamos al segundo parámetro, que era integer tope
de artículo tope de sucursal. En el ejemplo que vimos, lo que hicimos fue recorrerla completa por filas, en cuyo caso vamos a declarar un índice para la fila y un índice para la columna. Y lo que vamos a hacer es un for que, como vamos a recorrer por fila, mientras la fila esté fija, vamos a volver acá un segundo. Si vamos a recorrer por fila, lo que tenemos que poner es en la fila el stock, el valor inicial, mientras la fila esté en 0, la columna va a ser 0, 1, 2, 3. Después bajamos de fila y así. Entonces vamos a volver acá y decimos que para f igual 0, mientras f sea menor que tope de artículo, incrementándose de a 1, para cada una de esos valores de f vamos a tener que hacer una recorrida de toda la fila, o sea, de todas las columnas. Entonces vamos a decir, para c igual 0, c menor que tope suc, y c incrementándose de 1, y ahí sí, lo que vamos a hacer es, cada posición de la matriz vamos a asignar el valor que habíamos dicho en el ejemplo. ¿Hay alguna otra forma de asignarles valores? Podríamos asignarles valores random de la misma manera que lo hicimos para vectores, pero en este caso nos resultaría mucho más difícil verificar los contenidos y a seguir la prueba. Con el mismo criterio que la recorremos para llenarla, podríamos recorrerla para hacer una salida del contenido de la matriz. O sea, si esto fuese una salida en lugar de un valor inicial, haríamos algo como esto. Control C. Un segundo. En lugar de hacer esto, podríamos hacer un out del contenido de la matriz. ¿Sí? Y cada vez que terminamos con una fila, podríamos darle a la salida del for interno que recorrió la fila, hacer un cout y cambie de línea. Por ejemplo, ¿se ve la idea? En este caso, estaríamos haciendo las dos cosas al mismo tiempo, que no tiene mucho sentido. Cuando llenamos la matriz, iría con eso. Si la recorremos para mostrarla por filas, iríamos de este modo. Bien. Esperamos que con este ejemplo ustedes puedan encarar este ejercicio. No es muy complicado. Es muy importante que puedan visualizar que el dato que ingresa como información de movimiento es el mismo que usan como índice. En ejercicios siguientes
vamos a ver que esto se puede complicar. Pero como siempre,